Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios les bendiga, mis hermanos, en este su programa de Doctrina Básica Elim. Somos Iglesia de Cristo Elim Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad me acompaña nuestro hermano Rubén Aldana. Dios Amén. bendiga, hermano. Gracias, hermano Daniel, por esa invitación, muy amable, hermano. Amén. En este programa que estamos continuando, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que es acerca de la codicia, que sería la quinta área de uno de los hijos de Jacob. Como usted sabe, hermano, hemos venido estudiando acerca de las 12 áreas del alma, y hemos visto en los programas anteriores lo que es Rubén, que significa rebelión; hemos visto Simeón, que significa miedo; hemos visto a Leví, que significa violencia; y hemos visto también lo que es Judá en el anterior programa, que significa hipocresía. En esta oportunidad vamos a hablar lo que es la codicia. Sabemos de que todas estas áreas son muy fuertes dentro del Hijo de Dios, pero la codicia hoy en día, hermano, es algo que lo tenemos al presente, porque ¿quién no codicia? ¿Quién no desea tener cosas? Y muchas veces esa codicia se vuelve un pecado, porque cuando uno desea cosas exageradas, o sea, demasiado, entonces es allí donde hay el descontrol. Y por eso de que en esta oportunidad vamos a estar estudiando lo que es la codicia en uno de los hijos de Jacob. Y quisiera que nos acompañaran el texto áureo que tenemos en Génesis capítulo 30 y verso 17 y 18. Y dice de la siguiente manera: y odió Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isacar. Hermano pastor, cuando nosotros vemos esto, vemos de que el área de la codicia, y esto que se ha dado mucho, hermano Rubén, en lo que es los hijos de Jacob. Amén. Vemos de que la codicia es algo interno que hay dentro del Hijo de Dios, aunque sabemos de que Isacar en la palabra positiva es fortuna, ¿verdad? Entonces, y es algo que nosotros podemos ver que pues es un área muy buena decir fortuna, pero el lado interno, vamos a ver lo que está adentro en este caso de Isacar, que es lo que es la codicia. Entonces vamos a ver de que es un carácter que lo que significa más que todo es aquel deseo que es normal, pero que se vuelve anormal, sí, amén, cuando se exagera. Hermano pastor, ¿cómo es que se origina la codicia en Isacar? Bueno, estábamos hablando precisamente de ese tema, hermano, acerca de la codicia. Y para poder entender qué es la codicia quiere decir deseo de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Y ese es el significado de codicia. No es malo desear, como lo mencionas tú, hermano Daniel, no es malo. Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, tener ganas de comer. El problema es comer y comer. Eso ya es una codicia. Es algo, o como lo acabo de repetir, es un deseo de poseer muchas cosas, bienes, especialmente materiales. Y a veces, hermanos televidentes que nos encuentra, que nos permites entrar a tu casa, o tú que nos estás escuchando, muchas veces en la misma iglesia hay mucha codicia, y eso lo tenemos que arrancar, porque si no, no vamos a entrar a la tierra prometida, que es Canaán. Por eso es que en este hijo, recuérdate, hermano Daniel, que esta mujer codició, mi querido hermano Daniel, codició a Lea, porque cuando hay esa codicia es tener más y más y más. Y la codicia no es bueno, hermano y hermano, que nos
que nos está sintonizando hoy. Dice la palabra del Señor, mire, en Génesis 30, quiero leerte en Génesis 30, versículo 17. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esa noche por las mandrágoras de tu hijo. Raquel codició la fertilidad de Lea. En el mismo pueblo del Señor había codicia. En el mismo pueblo del Señor vemos en la escritura, aquí en Génesis 30, 16 y 17, que Raquel codició la fertilidad de Lea. Y las mandrágoras era como afrodisíaco, una fruta afrodisíaca. Y entonces, hermano, qué tremendo que vemos, hermano, hoy en día vemos la codicia, y es nombre femenino, codicia. Y aquí vemos a dos mujeres. Correcto. ¿Verdad? Lo que es, hermano, Raquel, que codició la fertilidad de Lea. Y cuando tú y yo, hermanos, vemos acerca de la codicia, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir también en necesidad. Es decir, que el pueblo del Señor, nosotros como hijos del Señor, tenemos que decirle, Señor, si hoy tengo, gracias, si no tengo, también gracias. Pero el problema es cuando ya viene la codicia, hermano Daniel, a nuestra vida. Dice la Biblia que Dios, hermano, oyó a Lea y concibió un hijo. El quinto hijo, hermano, fue Isaacar. Ahora, el problema es que eso se va también, hermano Daniel, se va heredando de los padres. Porque Isaacar vino a consecuencia de una codicia. Sí, exacto, de una codicia de dos mujeres, porque bien tú lo decías, hermano pastor, de que cuando Lea, pues ella obviamente era una mujer que era muy fértil, pero ella en sí ella deseaba tener a Jacob. Amén. Y algo bien interesante cuando tú hablabas acerca de las mandrágoras, que es una flor, pues ya tú lo decías, es de origen, o sea, una creencia afrodisíaca. Amén. Entonces Lea lo que quería era prácticamente tener ese deseo o esa codicia de estar con su marido. Exacto. ¿Verdad? Y lógicamente Raquel, al ser infértil, o sea que no podía tener hijos, y sabía lo que era lo afrodisíaco de esa flor, entonces ella deseaba ser fértil, dar hijos. Entonces algo que me llama la atención de la codicia, hermano pastor, hermano televidente, es de que cuando alguien codicia es porque le hace falta algo. Porque tú no vas a codiciar algo que tú no lo tengas. Entonces, en el caso de Lea, ella estaba falta de amor, porque ella quería conquistar el amor de Jacob, mas sin embargo entró esa codicia que llegó a tal extremo. Por eso es que me llama la atención lo que tú mencionabas, que la codicia son deseos exagerados, son deseos que sobrepasa de lo normal. Y en este caso, si tú te das cuenta, hermano, en los otros hijos, que por ejemplo Rubén, donde tuvo Rubén, Simón y Leví, o sea, y Judá, inclusive ellos, hermano, fueron producto de un deseo de Lea de querer tener el amor de Jacob. Pero al no tenerlo, esta mujer estaba tan desesperada que ella ya no le importaba. Ella empezó a codiciar, y eso fue lo que le llevó a cometer muchos errores. Que salió afectado fue Isaacar. Ahora, la codicia, hermanos, sabemos que son deseos exagerados. Amén. Porque Raquel tenía deseos también exagerados de ser fértil, como lo habíamos hablado. Ahora, hermano pastor, ¿qué pasa cuando una persona tiene codicia, hermano pastor? ¿Será que esa codicia es una área que ha sido mal ministrada de parte de los padres, o la codicia es a consecuencia del pecar, del desear más de lo debido? Sí, amén. Qué buena pregunta, hermano Daniel, porque si usted se fija, hermano televidente, hermano que nos estás viendo, dice, Raquel tenía el amor de Jacob. Lea tenía la fertilidad que Raquel quería. Exacto. Es que, hermanos, es que a veces estamos en la iglesia, es que si el Señor me usara como ese hermano, es que si yo predicara como el hermano, como la hermana. El problema, hermano Daniel, que viene la codicia por no saber esperar en el Señor.
Correcto. Porque esta Raquel tenía que esperar en el Señor para que ella pudiera, pero no esperó. Fíjate cómo se forma la codicia, hermano Daniel, porque fíjate que Raquel no pudo esperar en el Señor. Hermano, si el Señor tiene algo para ti, el Señor te lo va a dar. Amén. El Señor te lo va a conceder. Pero el problema que empezamos a codiciar es que si yo tuviera esto, es que si yo tuviera el otro, es que si yo tuviera un carro último modelo, es que si yo tuviera... No, hermano, mire, si usted tiene un carro, hermano, que no es como el que usted quiere, dele gracias a Dios. Amén. Pero no codiciemos. Mira esto, porque, hermano, Josafat dice que se llenó su corazón. Fíjese, hermano, de envidia. Y la envidia viene de la codicia, hermano. También la codicia ahí, porque dice que veía prosperar al impío. Usted no se preocupe, hermano. El Señor le va a dar su bendición a usted. El Señor le va a dar su bendición. Me llama la atención, hermano, porque dice la palabra del Señor aquí en Mateo, hermano. Mire, 6:19. Mateo 6:19 y 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. El Señor nos está hablando, hermanos. Nos está diciendo que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque eso se va a quedar. Eso no se va a ir al cielo con nosotros. Eso lo vamos a dejar aquí. Por eso cuando empezamos a codiciar, fíjate que encontré un texto también, hermano. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Sí, es bien tremendo. Porque fíjate que hablando de eso, sí, porque fíjate que hablando de la codicia, algo que se manifestó en Isaacar fue la codicia de querer tener más. Y hay un texto que me llama la atención, quisiera leerlos en de Crónicas, capítulo 7:4, donde dice: y había con ellos en sus linajes por la familia de sus padres 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos cuando salieron de Egipto. Hay varias codicias, pero vamos a ver la que se manifestó más en Isaacar, porque dice que toda la tribu de Isaacar ya se había desarrollado. Estaba compuesta de 54,000 hombres. Wow. En el primer, fíjate que lo tenía en el primer censo. Amén. Pero ya después, más adelante, David volvió a hacer otro censo y resulta de que ya no eran 64,000, sino que eran 87,000. Wow. O sea que Eran más y más. o sea que esa tribu de Isaacar aumentaba, era tan fértil porque ellos tenían demasiadas mujeres. Wow. Fíjate. Por lo que tú decías, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿va? Amén. Entonces viene y entonces resulta de que ellos, al tener esa área tan fuerte, que era el desear, un deseo exagerado. Por eso, hermano televidente, que cuando hay deseo en nuestro corazón, el deseo no es malo. No me malinterpretes. El deseo, ¿quién no tiene deseo de tener un buen carro, o tener una casa, tener un buen trabajo? Pero cuando es un deseo normal, pero cuando ese deseo se torna más, o sea, más de lo normal, es allí donde hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces, hermano, fíjate que hablando así en la actualidad, hay muchas personas que Dios le da lo suficiente, pero ellos quieren más. Sí. Agarran un trabajo, agarran un segundo trabajo, los fines de semana que descansan, pues se agarran un tercero, ¿no? Porque ellos quieren tener el carro del vecino, porque el otro Qué tremendo. es un del año y todo. Entonces ellos quieren competir. Entonces el problema de la persona que tiene el área de la codicia, hermano pastor, es de que va relegando la vida espiritual, va haciendo como un segundo plano la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su alma, está ese deseo exagerado de adquirir cosas materiales. La codicia, hermano pastor, usted sabe muy bien de que no solamente se refiere a lo material. Puede ser el que tú tengas, digamos, posiciones sociales, puede ser que sea mujeres, puede ser que sea lo que sea. Pero si eso se transforma en algo anormal, es allí donde nosotros debemos de parar y pedirle al Señor que nos ayude, porque la codicia nos va a llevar a un pecado en el cual trae consecuencias bien terribles. Sí, porque fíjate que mencionaste algo bien interesante, hermano, acerca de cuando el Señor te bendice, agarra su segundo trabajo, ya mezclas lo santo con lo profano. Exacto. O sea, como en Segunda de Crónicas,
en el capítulo 30, versículo 18 y 19 dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Sacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua. El que mezcla, hermano, lo santo con lo profano, lo inmundo con lo santo. Correcto. Ahí está el problema, hermanos, porque el Señor, como decía el hermano, no es malo desear. Todos deseamos buenas cosas, que nos vaya bien, tener un buen auto, tener un buen dinero del banco. Amén. El problema es cuando ya lo tienes y quieres más y más y más de eso. Sí. Es decir que tú ya tienes $10,000, quieres, no, ahora 20, y después de 20, 30, 40. Amén. Pero el problema, hermano, es cuando ahí se mezcla lo profano con lo santo. Muchas veces, y lo hemos predicado muchas veces, no podemos servir al diablo o a Dios. O servimos al diablo o servimos a Dios. Porque la codicia, hermano, definitivamente con un corazón codicioso no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Lo dice la palabra del Señor, hermano. Mire, qué bendición es sentirse, querido hermano, a gusto con lo que tienes tú. No codiciar lo que tiene tu prójimo. Como dice la Biblia, no codiciar lo que el otro hermano tiene. Si el hermano tiene unción, gloria a Dios. Si el hermano tiene, hermano, algo que tú no tienes, gloria a Dios. El Señor a su tiempo te lo va a dar. El problema ya cuando nuestro corazón, hermano Daniel, empieza eso. Como decías tú, agarra un trabajo, segundo trabajo, tercer trabajo, y ahora, bueno, de vez en cuando voy a la iglesia y de vez en cuando me aparezco en la iglesia. No, tenemos que dejar la codicia, iglesia de Cristo, y poder venir y decirle al Señor, Señor, quita esa área de codicia, Señor. Mire lo que dice Ezequiel 23:20, hermano, me llamó la atención, y dice Ezequiel 23:20, y se apasionó de sus amantes, cuyas lujurias es como el ardor carnal de los asnos. Qué tremendo, hermano. Se apasionó, es decir, hermano, codició. Entonces, nosotros hemos sido llamados, tú y yo, hemos sido llamados a salir de la codicia, a no codiciar lo que otros tienen, a no codiciar más y más para nosotros, porque lo vuelvo y repito, dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y lo demás será añadido. Sí, fíjate algo muy interesante, hermano pastor, tocante la codicia, y es de que la codicia nos hace ver solamente lo horizontal, o sea, a nivel tierra, no nos deja ver lo vertical, o sea, hacia el cielo, lo que tú decías, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Cuando alguien tiene codicia, no puede vivir ese verso, no puede aplicarse ese verso. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios, porque lo que está buscando es lo horizontal. Amén. No lo vertical. Y otra de las cosas, lo terrenal. Exacto. Y otra de las cosas que trae la codicia es que hay mezclas, lo que tú mencionabas, sí, acerca de lo santo con lo profano. Entonces, sí, a Dios no le agradan las mezclas. Por esa razón es de que el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él le dio una orden bien específica de que no se mezclaran con los pueblos que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque el Señor quería que el pueblo de Israel, así como tú y yo, fuimos sacados del mundo, del Egipto, que es el mundo. Dios nos sacó con poder, Dios nos sacó sobrenaturalmente, y Él quiere que nosotros seamos un pueblo apartado. Por eso la razón es de que cuando el pueblo de Israel, Dios lo santificó, lo hizo aparte, un pueblo especial, que inclusive sobrenaturalmente, hermano Rubén, tú ves en el camino en el desierto hacia Canaán, les daba alimento sobrenatural, inclusive sí, dice que sus ropas crecían con ellos. Sí, amén. Ellos no tenían que andar comprando, las ropas de ellos crecían. O sea, eran muchas cosas sobrenaturales. De la misma manera, hermano televidente, Dios a ti te sacó del mundo, Dios te provee de una manera sobrenatural. Aun cuando tú no tienes trabajo, sí, amén, Dios te suple, Dios te da. Ahora, algo que me llama la atención, y para dar un ejemplo de lo funesto, de lo delicado, de lo terrible de tener codicia, vemos a Sansón. Sansón tenía un área más fuerte, que era el sexo. Entonces él tenía una codicia por las mujeres, porque se le decía que tenía una y otra, y entonces llegó al punto de que encontró a Dalila. Entonces, correcto, ¿qué es lo que sucedió? Que él, sabiendo de que ella no era ni siquiera israelita,
¿verdad? No que era una moabita, era alguien filistea. Filisteamente. Entonces ella prácticamente lo que quería era encontrar el secreto o la debilidad de Sansón. Ahora, amén. hermano televidente, si tú sabes la historia, te vas a dar cuenta de que el Señor le continuamente por su espíritu le decía que se apartara, pero cada vez que llegaban y lo amarraban, él se soltaba, ¿no? Sí, amén. Pero llegó la tercera vez en que ella no pudo. Exacto. Fue cuando le cortaron el cabello. ¿Y cuál fue? Eso es lo que quiero que ponga atención. ¿Cuál fue la consecuencia? De que primeramente lo amarraron. Esa es figura de espíritus inmundos que nos atan en nuestra alma. Sí. Segunda, le quitaron los ojos. Y esa figura de que cuando alguien entra en ese pecado, te quitan la visión espiritual. Ya no puedes ver, ya no tienes guianza. Y después de eso, hermano pastor, dice que le pusieron cadenas en los pies y en las manos. Esas son las ataduras que el diablo mete en el alma de la persona que codicia tanto. Y por último, dice de que lo vinieron en un molino, que lo hacían dar vuelta. ¿Y sabe qué significa eso, hermano? La rutina, que no pasa de lo mismo y lo mismo. No ves prosperidad, no ves nada. ¿Por qué? Porque tu alma está tan atada en la codicia de que tú trabajas y trabajas y trabajas y tú no ves el dinero porque todo se te va. Tremendo. ¿Me entiende? Ahora, mi hermano pastor, entonces algo bien interesante. O sea, ahora, los deseos, esos son deseos desenfrenados. Sí. ¿Qué me puede decir acerca de los deseos desenfrenados cuando son producidos por la mezcla? Fíjese que esa es, qué buena pregunta, hermano, porque si vemos en el texto a hablar en eso, es Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, estamos hablando de la Biblia, hermano. No, eso no viene de nosotros. En la Biblia está hablándole al pueblo del Señor. Hoy el Señor nos habla y nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Fíjese qué importante es, hermano, que a veces el esposo es un poco cariñoso con la esposa, pero a la esposa de otro o con alguien más es bien cariñoso. Es decir, hermano, porque no sé si te ha tocado a ti ver que tal vez hay padres que a los hijos de otros los tratan muy bien, pero a sus propios hijos no los tratan bien. Es decir, que el Señor, hermano, mire, por eso es que vienen muchas veces los adulterios, porque se codicia a la mujer de alguien más. Pasaba en el pueblo de Israel, puede pasar en la iglesia, hermano. Por eso le estamos hablando, amado televidente, amado hermano, que hay que cortar esa raíz, ese demonio, hermano, de codicia, porque tiene que ser arrancado de la iglesia de Cristo. Y así nos vamos a evitar tantas cosas, hermano. Al comparar a veces, usted hermana, no puede comparar a su esposo con otro hermano. No, porque no eres como él. O hermano, usted no puede comparar a su esposa porque no eres como la hermana. Tal vez estás codiciando a que sea tu esposa como ella. Y eso no puede permitirse en la iglesia, hermano. Tenemos que cortar eso desde la raíz y decir: Señor, ayúdame. Toda codicia hay que reprenderla, hay que echarla afuera. Porque aquí dice la palabra del Señor, hermano: no codiciarás a la mujer. Mire, aquí dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva. O sea, en pocas palabras, en esta época, hermano, no codiciarás al siervo o sierva de tu prójimo. Son riquezas que no debemos codiciar, hermano, que no podemos tener, que no podemos tener, hermano. Abraham, dice la palabra del Señor que Abraham era rico, hermano Daniel, pero Dios lo bendijo a él. Dios le dio su propia bendición a él. Esperemos nuestra propia bendición. No codiciemos, no compitamos, porque cuando viene la competencia es cuando viene la avaricia. Correcto. Bueno, ahora ya tengo 100 en mi iglesia, quiero 200. Y te decía, hermano, y gloria a Dios que haya visión, pero que sea una visión sana. Una visión, como decía nuestro hermano Daniel en un momento, hermano, si el Señor le va a dar, lo va a bendecir con dinero, gloria a Dios. Pero siempre teniendo en cuenta que la bendición, óigame bien, no viene de nadie sino de Dios. Él es el que te da la fuerza. Él es el que te va a dar la fuerza para poder hacer la riqueza. La palabra del Señor lo dice, que Él nos pondrá por cabeza y no por cola, que estaremos arriba y no estaremos abajo, pero por Él, ¿quién nos va a poner? Correcto.
Sí, yo pienso de que, hermano pastor, cuando hablamos de la codicia, estamos hablando, pueden haber muchos factores en que pueden llevar a una persona a codiciar extremadamente o de una manera normal, porque inclusive tú mencionabas acerca de lo que es el adulterio. El adulterio en sí es el fruto de la codicia. Porque tú bien me lo mencionabas, de que no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, si tú, hermano, eres casado, tú, sierva, eres casada, o sea, ¿por qué tienes que codiciar al esposo o a la esposa de tu prójimo? Si Dios te ha dado a ti tu esposo, o sea, que tu esposo te llena en todo. Igualmente, varón, tu esposa es para ti, Dios te la dio a ti. Por eso es que nosotros cuando estamos solteros y buscamos a nuestra pareja, ese es hasta el final. Amén. ¿Verdad? Y si en el camino pues ella te salió mal, pues cuánto lo siento, pero tienes que pedirle al Señor que te ayude para que la arregle, ¿no? Sí, amén. Porque todo es una restauración, porque nadie es perfecto. Todos cometemos errores de una manera, de otra, pero tocante lo que es la codicia es una área muy fuerte, que yo pienso que el enemigo es tan astuto y lo maneja de tal perfección de que muchas veces, y no solamente los jóvenes ni los viejos, sino que es en general, la codicia cae. ¿Por qué? Porque acuérdate que la codicia viene aún desde tiempos bíblicos, desde el huerto del Edén. Sí, amén. ¿Te recuerdas, hermano pastor, cuando viene la serpiente y le dice, ok, con que el Señor le ha dicho que ningún fruto comerás, pero el fruto de la ciencia del bien y el mal era bien codiciable? Amén, sí, ¿verdad? sí. Pero eso lo vamos a hablar en nuestro siguiente segmento, ya que nuestro tiempo lamentablemente se nos está terminando. Hermano pastor, le agradezco mucho la participación que usted está haciendo en este programa de Doctrina Básica, en el título que es La codicia en el alma. Hermano, no te pierdas estos segmentos, estos programas, estos estudios, porque sabemos de que van a ser de gran bendición para tu vida, para que tú sepas qué es lo que hay en tu alma y cómo vencer. Hermano, unas palabras antes que terminemos a nuestro público. Amén, hermano, muchas gracias, hermano Daniel, por la invitación y esperamos, hermano, que este programa sea de mucha bendición para su vida. Nos vemos en el siguiente segmento, no se los pierda. Dios les bendiga, hermanos. Amén, bendiciones y Maranata. Cristo viene pronto. Amén. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida.